Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas. Encuéntranos en Facebook y YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada una de nuestras publicaciones, que creemos será de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga. Ya. Bueno, entonces damos una cordial bienvenida a todos los que están a través de las redes sociales, a través de las frecuencias, Verdad de Vida Radio. Bienvenidos a todos. Romanos capítulo 10, versículo 5 hasta el 21 dice: porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Amén. Tenemos acá algo de que muy cotidianamente el pueblo cristiano siempre dice: si confesares y creyeres, ¿cierto? Es una frase que siempre se está creyendo, que si se confiesa con la boca, que si se cree con el corazón. Así que si confesares y creyeres. Este pasaje, capítulo 10, termina con una imagen muy bonita, y es: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Yo no sé, en la experiencia suya como papá y mamá, cuando usted le extiende los brazos a sus hijos pequeñitos, por lo menos yo no tengo hijos, pero tengo 2 nietos, afortunadamente. Los 2 me dicen abuelo y me consideran, pues, hasta ahora abuelo. Y entonces yo les extiendo los brazos cuando de pronto vienen y todo eso.
y les extiendo los brazos y me siento muy mal cuando de pronto no lo hacen, que ellos no extienden el brazo para abrazarme. Yo no sé usted como papá y mamá cómo se siente cuando usted le extiende el brazo a sus hijos y ellos no se lo extienden y le voltean. No sé cuál será el sentimiento. Pues a mí me duele. Yo no sé cómo hubiera sido como papá realmente, pero me duele. Y la imagen de esta porción termina precisamente con una imagen de esas. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y desobediente. Usted se puede imaginar el dolor de Dios frente a esa expresión de amor que no es compartida a quienes Él les está extendiendo sus brazos. Dios extendió sus manos en la cruz cuando Cristo murió. Fue lo que hizo. Y extendió sus manos a judíos y a gentiles. Y ahí nos incluyó a todos nosotros. La invitación del Evangelio ha permanecido desde ese momento, desde que Jesús extendió sus brazos en la cruz. Venid a mí todos, que os haré descansar. Es la invitación que hace Jesús a todos nosotros. Entonces, compartimos este amor de Dios, lo compartimos realmente y extendemos ese abrazo de amor hacia los demás, uniéndonos a la intención que Dios tiene en este pasaje de proclamar e invitar a todo el mundo a que llegue a sus brazos. Nos unimos a esa invitación que hace Dios. ¿Somos participantes de esto o no? O me da rabia, me resigno, o me resiento porque no escuchan el Evangelio y no voy a seguir más con ellos. Ya les he hablado demasiado y ya. ¿Le da rabia? ¿Se resigna? ¿O es un resentido? Así que es cierto que muchos dejan al Señor con su invitación extendida, con sus brazos abiertos. Así que yo no creo que sea el caso de nosotros, porque todos los que estamos acá hoy somos santos, cristianos evangélicos, pero estamos involucrados en el trabajo que aquí se nos está planteando. Entonces no creo que de los que aquí estemos haya alguien que haya dejado a Jesús con sus brazos extendidos, de ninguna manera. Así que dentro de todo este contexto que vamos hablando de esta epístola que hemos estado estudiando con más de 20 o 22 predicaciones que llevamos, como el judío no pudo cumplir toda la ley, ¿qué fue lo que hizo Dios? Se puso y dijo, yo voy a cumplir la ley. Y como cumplió la ley, merecía la muerte, porque la ley lleva a eso precisamente, a mostrar que cada día soy pecador y como pecador merezco la muerte. Jesús entonces asumió el puesto que nos tocaba a nosotros. Cristo hizo el reemplazo, nos reemplazó y murió por nosotros, y así nos justificó Dios. Esta justificación Dios la extendió a todos los gentiles. Dios hizo lo más que pudo que todos los judíos escucharan el mensaje del Evangelio. ¿Cómo? Mediante el ministerio de Pablo. En el Antiguo Testamento llevó profetas, hizo todo lo habido y por haber para que escucharan el mensaje. Sin embargo, Israel siguió siendo desafiante. Según esta carta a los romanos, no quiso nada en absoluto con Dios. Entonces, los judíos, y es la pregunta que se está resolviendo, ¿falló Dios o falló la palabra? Todo el capítulo 9, todo el capítulo 10 y todo el capítulo 11 resuelve esa inquietud. Sigue Pablo diciendo, no falló Dios, fallaron ustedes. Así que Israel falló como idea general. Israel falló al no oír, al no creer el Evangelio del Señor Jesucristo y confesar ese Evangelio. Para nosotros hoy, para nosotros como pueblo de Dios, como los que estamos aquí sentados, ¿qué sería eso para nosotros? ¿Cómo me veo yo ahí? ¿Cómo voy yo ahí con esto de esta porción? Nosotros oímos, nosotros creemos,
nosotros confesamos el Evangelio por fe, no por obras. Por eso su palabra no nos falla, tampoco a nosotros. Así que miremos, si confesares y creyeres, como lo dice desde el versículo 6 hasta el 12, si confesares y creyeres, ¿qué nos quiere decir eso? ¿Cómo estamos nosotros inmiscuidos con todo esto? Aquí Pablo lo que hace es poner a la justicia, esa palabrita justicia, la pone a hablar, es decir, la personifica y pone a la justicia a hablar con boca y ojos, como si fuera una persona, y la justicia misma es Dios. Pero lo que hace es poner a hablar precisamente a la justicia. En el versículo 6 dice, pero la justicia que es por fe, dice así, la pone a hablar. Y mejor dicho, les pega una vaciada a todos los judíos. Les pega su vaciada a esos judíos incrédulos, porque comienza a decirles, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? ¿Y quién descenderá al abismo? No se atrevan ni siquiera a decir eso. ¿Por qué? Porque eso de bajar del cielo y subir de entre los muertos, eso lo hizo Jesús. Esto lo hizo Dios. Dios envió a Jesús en semejanza nuestra, de nuestra carne, y ejecutó en Jesús la muerte que merecía el pecado en la carne. Es decir, nos libró a todos de la condenación eterna en Cristo Jesús. Y una vez muerto Jesús, fue sepultado. Y Dios mismo lo levantó de entre los muertos. Es lo que nos está diciendo versículo 6 hasta el 8 o el 7 aproximadamente. Dios mismo resucitó a Jesús de entre los muertos. Entonces, dejen de ser tontos, es lo que les está diciendo Dios. Dejen de ser ridículos, fabricándose un Dios a su imagen y a su semejanza, que asalten el cielo, que se metan al cielo y que empiecen a cavar pozos y pozos y pozos hasta el infierno, uno para bajar a Cristo y otro para traer a Cristo de entre los muertos. No, eso es ridículo, eso solo lo hace Dios. No se inventen ustedes esa clase de dioses y de caminos para llegar al cielo y alcanzar la salvación. Esas son empresas infructuosas. Y sigue diciéndole, la fe sabe que nada tenemos que hacer para ser justos. Ninguno de nosotros tiene que subir al cielo porque Cristo ya descendió. Y tampoco tenemos que recibir la paga del pecado que merecíamos, como era la muerte, porque Cristo ya pagó. Entonces, por favor, no se inventen caminos para llegar al cielo. Ya Dios inventó el camino. Ya Cristo lo hizo por cada uno de nosotros. Y luego sigue diciendo la justicia, después de vaciarlos en esa manera, dejen de ser ridículos. Al cristianismo también le dice lo mismo, deje de ser ridículo buscando caminos para llegar al cielo. Usted ya está en el cielo, usted ya es un santo. Entonces haga obras de santo, no haga obras para alcanzar la santidad y la salvación, no, haga ya obras de santo. Deje de hablar mal, vístase bien, deje de comer lo que no tiene que comer, sea un buen cristiano, buenas intenciones al hablar, no haga chisme, no sea mentiroso, no le robe a nadie. Esas son las obras de un santo, no para alcanzar la salvación, sino obras de santo. Es eso lo que nos está diciendo Jesús. Y luego la misma justicia sigue diciéndoles allí, echándole el vaciado, diciéndoles, mire, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, cerca. Esta es la palabra de fe, dice ahora Pablo, esta es la palabra de fe que predicamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Qué quiere decir eso? Eso es sencillo.
Cristo y su evangelio está cerca, están cerca. Cristo y el evangelio están cerca. ¿Qué quiere decir? Con lo que viene diciendo, Cristo vino y murió. Está cerca, pegado a usted. ¿Para qué lo busca en obras si lo que usted tiene que hacer es obra después de ser santo? Cristo fue levantado de la tumba y al ser levantado de la tumba, todo el mundo, judíos y griegos, tiene entrada directamente al cielo por la fe que Dios le ha puesto a cada uno de nosotros, o que nos ha puesto a cada uno de nosotros. Por esa fe no hay necesidad de hacer nada, pero sí después de salvo, sí hay que hacer un montón de cosas como salvos. Todo lo necesario ya ha sido hecho. La salvación, hermanos amados, no es un asunto de hacer. Usted no se gana la salvación porque es más bonito, o predica, o lee la Biblia. No, la salvación no es un asunto de hacer o de ganar, sino de recibir. Yo la recibo, usted la recibe. Confesar con nuestros labios que Jesús es el Señor y creer que Dios lo resucitó como nuestro Salvador y sustituto, no son dos acciones distintas, no son dos cosas distintas. Que tengo que confesar, que tengo que creer, ¿son dos asuntos distintos? No. Son los dos lados de la misma moneda. Cristo no es ni remoto ni es inalcanzable. Eso quiere decir, es fácil, es accesible a todos los que confían en Él y a todo el que invoque su nombre. Él no tiene favoritismo de ninguna clase. Él no prefiere más al pastor que a las ovejas, no prefiere más a las ovejas que al pastor. Todos iguales. Todos fuimos lavados con la misma sangre. Ni más sangre tuvo usted, ni menos tuve yo. No, todos somos iguales delante del Señor. Ovejas todos. Confesar con la boca y creer con el corazón, hermanos amados, quiere decir, estoy bajo la sujeción de Cristo Jesús. No es que primero yo tengo que confesar con mi boca que Jesús es el Salvador, no, porque así se escucha dentro de la iglesia. Tienes que confesar. Si tú no has confesado que es Jesús tu Salvador, te vas a morir. ¿Ya hizo la oración de fe? Ay, no la hizo, se murió y se condenó. Y lo primero que uno dice cuando hay un moribundo, sí hizo la oración de fe, sí confesó que Jesús es su Salvador. No, puro cuento, hermanos amados. Eso no es así. ¿Qué nos quiere decir esto? No es que primero tengo que confesar con mi boca que Jesús es mi Salvador. Y segundo, creer que Jesús se levantó de entre los muertos. No, no es así eso, hermanos amados. Quitemos esa idea de nuestra mente. Eso sería ser salvo por obras. No es que si yo digo que Jesús es mi Salvador, yo soy salvo. Sí, eso lo dice el diablo. Eso lo dice un montón de gente en la iglesia que es inmoral, que es mentirosa, que roba. Eso lo dice la gente en la iglesia. Entonces, ¿por eso va a ser salvo? No. Lo que Dios nos pide con este pasaje, con eso, confesar con la boca y creer con el corazón es sencillo. Y es lo que viene diciéndonos y lo que es recalcado a lo largo de todas estas enseñanzas sobre Romanos. Es, dejemos de confiar en nosotros mismos y en nuestras obras. Usted hace obras es a partir de la salvación porque es salvo, no para ser salvo. Es eso lo que está diciendo Pablo aquí. Deje su fanatismo tan tremendo y mírese a sí mismo si es que en lo que está acusando a los demás no está siendo usted también acusado. Que deje de ser chismoso y usted es chismoso. Que deje de mentir, usted es mentiroso. Que deje de ser inmoral, pero en su corazón hay inmoralidad. Confesar con la boca y creer con el corazón es, me someto a la voluntad del Señor completamente y a partir de ahora empiezo a hacer la obra que Jesús hizo en mi vida, mi salvación, y a vivir como un santo. No es que decir, tienes que confesar. No, no es eso, hermanos amados, para que desbarate eso de su concepto. Solo hay un método para ser salvo.
es fe sin obras. Y a partir de la salvación, a partir de que Cristo me ha hecho a mí salvo, yo sí empiezo a hacer las obras. Y como les he dicho, nadie va a alcanzar el cielo por cumplir los 10 mandamientos, porque hay mucha gente buena que cumple los 10 mandamientos, pero no han entregado su corazón a Jesús. Hay gente que no roba, que no miente, que no es inmoral, pero no tiene a Jesús en su corazón. Tiene ídolos en su corazón. No es Dios el primero en su lugar. Pero después de que yo soy salvo, cada uno de nosotros es salvo, a partir de ese momento sí empiezo a cumplir los 10 mandamientos, sí empiezo a ser como debo de ser. Es eso lo que nos está diciendo: si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón. En la práctica, la ruta para llegar a Dios es Cristo. Esta ruta la empezamos a recorrer por fe, gracia o regalo, como lo quiera llamar. Es una ruta que comenzamos y se llama Cristo, y esa ruta es fe, gracia y regalo. No tenemos que construir nada. Ya el camino lo construyó Jesús. Lo único es caminar santamente invocando a Dios. Invocando a Dios es aceptar y creer a su promesa para poderlas confesar. Jesús es mi Salvador. Y eso se confiesa con la vida, no con la boca, sencillamente con la vida se confiesa todo esto. Así que, mis hermanos, nosotros tenemos un trabajo muy fuerte como cristianos evangélicos, muy fuerte, pero no es imposible. ¿Y qué es este trabajo? Lograr que los pecadores empecinados desconfíen de sus propios méritos, desconfíen de sus propios caminos que construyen para llegar al cielo. Ya en la iglesia no tenemos eso. La iglesia ya sabe que no tiene que construir camino para llegar al cielo. El camino ya lo construyó el Señor, y vivamos en ese camino de santidad, de fe, de gracia, de regalo, obedeciendo los mandamientos. Pero sí nos encontramos con un montón de gente en la iglesia incluso, pero también con un montón de gente afuera que están empecinados en llegar al cielo por sus propios caminos, por sus propios méritos. La idea es enseñarles para que dejen de construir el camino al cielo, sino que se monten en el camino que ya está construido, que es Cristo. Por eso nosotros somos periódicos vivientes y zapatos evangélicos. Y los versículos del 13 al 15 nos lo dice. Somos periódicos vivientes. Y déjeme decirle que la plata y los chismes son para contarlos. Entonces somos periódicos vivientes. Chismosee del evangelio todo lo que quiera, a todo el mundo. Háblele del evangelio a todo el mundo, pero sea un ejemplo también. Y use los zapatos evangélicos, zapatillas evangélicas. Mire, a pesar de que el mundo, que es el trabajo difícil que tenemos todos los evangélicos, de presentar el evangelio a los pecadores y que están empecinados en formar su propio camino para llegar al cielo, no obstante, Dios, en su infinita misericordia, ha tenido en cuenta esa situación de los hombres. Como tal estábamos nosotros. Y mediante 4 preguntas, Pablo nos resume los pasos que Dios ha dado en su misericordia para llevar al hombre al evangelio. Y por eso nos hace a nosotros periódicos vivientes y zapatos. Y nos dice: pónganse los zapatos evangélicos. ¿Cuáles son esas preguntas? Para invocar, para que la gente invoque el nombre del Señor, primero hay que creer. Y la pregunta es: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Para creer hay que escuchar a quien predica. Usted es el enviado, usted es el periódico viviente, usted usa las zapatillas evangélicas, usted está hablándole a alguien. Y ese alguien va a creer por lo que usted está hablando.
Para creer hay que escuchar. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces, para predicar hay que ser enviado. ¿Usted cómo se considera? ¿Enviado o no enviado? Todos somos enviados, todos. Aquí no es que el pastor es el enviado y usted no, todos somos iguales, nadie más que más, no, todos somos iguales. Para predicar hay que ser enviado. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, para predicar hay que ser enviado. Así que con estas preguntas, Cristo nos manda como periódicos vivientes o hablantes y que usemos las zapatillas del Evangelio, las zapatillas evangélicas para que prediquemos. La gente oye, los oyentes creen, los creyentes invocan y los que invocan son salvos. Son las 4 cositas que tenemos que hacer. ¿Usted cree que es un enviado? No. Si es un enviado, no. No necesita estar en el púlpito. Es que su púlpito es la casa, su púlpito es la calle, su púlpito es donde se encuentre a la persona que no tiene a Cristo. Ese es su auditorio. Y puede que durante toda la vida Dios lo ponga a trabajar con un púlpito o con un público que va a ser solo una persona. Y entonces usted le va a dar rabia porque no se convierte. O usted se va a resignar porque no, dejemos eso en las manos del Señor. O usted se va a llenar de resentimiento porque no le escucha. Puede que toda la vida Dios le haya dado y le dé una sola persona para que le predique. Y ese va a ser su auditorio y su púlpito va a ser ese lugar donde está. Entonces, hermanos, la gente oye, la gente cree lo que oye, los creyentes invocan al Señor y el Señor los salva. Y esa es una función que nos dio a todos nosotros. ¿Se considera privilegiado por esta función? Sí, señores, somos privilegiados por esta función que el Señor nos da. Si nosotros oímos, creemos y confesamos, entendemos que la salvación no es por obras, es por fe. Entonces entenderemos que los cristianos somos como un periódico viviente con zapatos evangélicos que tejemos redes sociales en nuestros contactos. Usted envía mensajes, memes, notas de voz, versículos, todo eso hace parte de eso que Dios quiere que hagamos utilizando todos los medios que hay en este momento. Así como hay millones de influenciadores con millones de seguidores, ¿por qué los cristianos no imitan eso? ¿Por qué los cristianos no imitamos eso? Y hay también bastante influenciadores en este sentido, cristianos. Pero muchos de los cristianos se meten a hablar chismes por las redes sociales y a enviar cosas que no tienen que enviar, en vez de formar unas redes cristianas que realmente fortalezcan y muestren todo lo que es el poder del Señor. Alguien que se cree esa idea, por favor. Somos periódicos vivientes con zapatos evangélicos que predicamos, algunas veces con sermones y el resto sermoneando con la vida. Vamos a hacer sermones ambulantes, sermones vivientes 24 horas al día. Predicamos con el testimonio y como les he dicho, cuando se le acabe el testimonio, mi hermano, ahí sí utilice la palabra. Creo que a ningún cristiano se le acaba el testimonio, ¿cierto? Entonces, como no se le acaba el testimonio, entonces no use la palabra. Porque a veces la palabra hablamos más de lo que es y dañamos todo lo que hacemos. Su testimonio es lo ideal. Así que la fe salvadora no se da místicamente. Hermanos amados, esto no es un misticismo, no, la fe salvadora no se da místicamente. La fe salvadora se da cuando hay entendimiento de lo básico. ¿Y qué es lo básico? Lo básico es que Cristo es el camino para llegar al cielo. Eso es lo básico.
Entienda usted eso, así no entienda acerca de la tribulación, así no entienda acerca de lo que es la cena del Señor, lo que es el advenimiento de Cristo por segunda vez, así no entienda qué quiere decir lo que es los tiempos futuros. No entienda eso, no importa. Entienda lo básico. Lo básico es que Cristo es el camino para llegar al cielo y su fe en eso le va a producir a usted frutos, le va a llevar a usted en el camino de la santidad. Eso es lo básico. Las obras las hago después de estar en Cristo. Una persona no se salva por leer la Biblia. Por leer la Biblia no se va a salvar nadie, eso no es mágico, es por creer lo que está allí. Y les he dicho, Santiago dice, el diablo conoce la Biblia y se la conoce mejor que un pastor y una iglesia entera. ¿Y es salvo? No. Así hay mucho cristiano que lee la Biblia y la disfruta y excelente, pero no se ha convertido. Como hay mucha gente que uno queda absorto en la disertación que le dan a uno de la Biblia, pero no se han convertido. Entonces, no puede ser salvo solo por creer, por creer. Lo básico es, creo en que Jesús es el camino para llegar al cielo y en eso me voy, en ese metro me monto. Uno tiene que escuchar y entender lo básico, que Cristo es el camino a la vida eterna, no las obras. Las obras se realizan porque vivo como santo, no para alcanzar la santidad. Y en todo esto hay una hermosura rechazada. Somos hermosos. ¿Quién se considera feo acá en este lugar? ¿Cierto que no? Nadie de nosotros se considera feo. Somos hermosos. Hermosos, pero somos rechazados. No nos quieren para nada. Y eso lo relata los versículos 15 al 21. Dice, cuán hermosos son los pies de los que proclaman las buenas nuevas. Las zapatillas evangélicas se pusieron y ya a partir de ese momento, solo con esa prenda de vestir, nos dice el Evangelio, son hermosos, son preciosas. Solo con esa prenda. Mirar a los que proclaman el Evangelio es un espectáculo. Es un espectáculo digno de verse. Piénselo así. Mirar a los que predican el Evangelio es un espectáculo digno de verse. Eso lo dice Dios. Él se maravilla viendo a quien predica su palabra. Sea en el púlpito, sea allá, sea en la calle, sea en la casa, sea en el trabajo, sea donde sea. Eso para Dios es un espectáculo. Todos los que hablan del Evangelio, sea pastor o sea la oveja, somos ¿qué? Hermosos. Pero esta hermosura es rechazada. Al mundo entero no le encanta, no lo fascina esta hermosura que predicamos. ¿Predicamos a Cristo con un sermón o sermoneamos con la vida diaria a los demás? Y eso es una hermosura para Dios. Eso es hermoso. Esa hermosura es rechazada. Obedecer el Evangelio no gusta. Irónicamente, los judíos que creían estar bien con Dios, lo rechazaron. Dios les extendió los brazos y su pueblo le volteó la cara. Por eso fue lo que hizo Dios. Provocó a ira, provocó a celos a Israel. ¿Qué hizo Dios? Al Israel rechazarlo, ¿miró a quién? A la más fea. Nos miró a nosotros. Y así nos puso hermosos con una sola prenda. ¿Cuál fue la prenda que nos puso? Las zapatillas evangélicas. Con solo eso ya dice, hermosos son. Igual el Espíritu nos hermosea porque la iglesia es fea, dice Pablo. La iglesia es fea, manchada, con arrugas. Ahí no vale crema Pons, no vale nada. Pero el Espíritu nos hermosea. Y Él dice, esto es un espectáculo. Cuando Dios ve que alguien predica su palabra, para Él eso es digno de verse.
Así que no se sienta relegado cuando usted predique y nadie le escuche. No le dé rabia, no se llene de resentimiento y no se llene de resignación. Jeremías le predicó a un montón de gente y nadie se le convirtió. Su ministerio fue un fracaso, si podemos llamarlo así, pero fue un éxito porque obedeció a Dios. En cambio, Jonás se le predicó a todo el mundo de esa región de Nínive. Todo el mundo se le convirtió, pero él no convertía su corazón al Señor. ¿De qué vale predicar a Cristo cuando usted no se convierte al Señor? ¿Para qué ser un mensajero del Evangelio si usted está más metido en el infierno que a los que les está predicando? Eso es la hermosura del Señor con nosotros. Eso es lo que nos dice. Estos son hermosos. Así que este no es un problema nuevo. No. Isaías se quejaba. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Esta queja la tenía Pablo también, como en la actualidad. Pero no todos obedecieron el Evangelio, no todos nos obedecen lo que le predicamos. Y le da rabia, le da resentimiento, le da resignación. Si le da esas dos cositas, empieza a cambiarlas, porque es oración ¿con qué? No, acuérdense, en oración con qué. Lo que les he dicho, oración con qué. Ay, Señor bendito. Oración, ¿qué es lo que hace Pablo? En su dolor mezcló la oración y siguió orando por esa gente. No le dio rabia, no le dio resignación, no le dio resentimiento. No podemos tener esas tres R's, mezclar. Dolor con oración es lo que debemos de hacer, porque tenemos que seguir siendo periódicos vivientes con zapatillas evangélicas. Pablo preguntó, como tratando de decir, bueno, busquémosle pues la comba al palo a esto. ¿Sería que los judíos no escucharon el Evangelio? Y responde, claro que sí lo escucharon. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos. A donde estuvieran los judíos, allá llegaba el Evangelio, llegaba un profeta y les predicaba. Pablo vuelve como a tratar de mirar y a encontrar una razón por la cual la palabra les ha fallado y pregunta, tal vez no entendieron. Y responde, sí lo entendieron, se hicieron los locos. Y Pablo cita a Deuteronomio para indicar que solo los judíos, nosotros, la más fea, la otra, era la nación insensata. Nosotros éramos los insensatos. Ellos eran los que tenían todo el tesoro de Dios y lo rechazaron. Así que los gentiles, la otra, nosotros, la más fea, no sabíamos nada de santidad, no sabíamos de ser justificados de eso, nada, no sabíamos del perdón. De este modo nosotros los gentiles, la otra, la más fea, no comprendíamos el camino de Dios, para nada. Entonces dice Pablo, entonces Dios, para provocar a celos y a ira, mire Dios cómo es de tremendo, la figura que usa, de bonito, pues esta no me quiere, entonces voy a voltear a mirar a la otra. Y se queda ya mirando a la otra así. Y la otra se encanta. ¿La otra quién es? Nosotros. Y quedamos encantados y quedamos enamorados. Es que habiendo sido la de menos, así que Dios hace como quiere con tal de que le abracemos. Y Pablo luego les dice que Dios les hizo sentir eso. Y Dios acusó a Israel y le dice, extendí mis brazos, pero me rechazaron. En cambio, la otra, los gentiles, a la que no le había ofrecido nada, respondieron mejor que los judíos. Por eso Israel no tiene excusa. Ningún ser humano tiene excusa para desobedecer a Dios. Ninguno tiene excusa para rechazar o no creer el Evangelio, para no invocar a Jesús, para no invocar ni disfrutar de la invitación a la salvación. Todos han escuchado de una u otra manera. Por eso, ¿qué hacemos con Jesús? Recuerden,
¿Tropezamos o nos montamos en esa roca? Así, hermanos amados, que deje de tropezarse con esa roca, porque tropezarse con esa roca es mantener la espinilla toda ensangrentada y las uñas levantadas cuando se tropieza ahí en esa roca. Móntese mejor en esa roca. Es nuestro deber que donde Dios nos ha puesto, nos aseguremos que nadie diga no he escuchado ni he entendido a Dios, pero sépalo hacer con sabiduría, ¿cierto? Así que ante la imagen de este Dios amoroso que todo extiende, que extiende sus manos a cada uno de nosotros, se debe de evidenciar una respuesta y es tirarnos a esos brazos de amor de Dios. Dios extendió sus brazos en la cruz cuando Cristo extendió sus brazos allá para morir por judíos y por gentiles. Así que la invitación del Evangelio ha permanecido desde entonces: venid a mí, que yo os haré descansar. Lo que tenemos que hacer es comprometernos a proclamar el Evangelio. Esa es la invitación. Ya que tenemos esa invitación de Dios con sus brazos, ya nos ha acogido, hemos ya llegado a Él, ahora la invitación es proclame el Evangelio. Comprométase a escuchar el Evangelio, comprométase a entender el Evangelio, a estudiarlo, hermano amado, para que no diga que Dios le ha fallado a usted, es usted quien falla. Así que, hermanos, acá hemos visto la manera como Dios hace para traer a la gente del mundo entero hacia Él. Hace lo que sea, lo habido y lo por haber. Obvio que hace un énfasis muy especial con Israel porque ha sido el marco de toda esta historia de la salvación. Sin embargo, ese mensaje de salvación es relevante, es importante para que nosotros persuadamos a la gente, para que nosotros prediquemos el mensaje y le enseñemos a la gente la necesidad del Evangelio. La incapacidad de la mayoría de los israelitas fue entender y creer que Jesús era el Salvador, y ellos no lo entendieron por su mala interpretación de la ley. Lo mismo sucede con muchos cristianos, interpretan la Biblia a su amaño. Hacen cosas para alcanzar la salvación, ese es el camino equivocado. Dios prometió acercarse a Israel y a nosotros. ¿Y qué más nos prometió? Poner la palabra en nuestra boca y en nuestro corazón. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Poner su palabra en nuestra boca y en nuestro corazón. Quiere decir que Jesús ya vino, murió, Dios lo levantó de entre los muertos, bajó del cielo, subió del Hades. Eso quiere decir eso. Cerca a tu boca y a tu corazón está Jesús y el Evangelio. Es decir, ya lo hizo Él. No tiene que asaltar el cielo ni cavar pozos profundos al infierno para traer a Jesús. Ya Él lo hizo. Entonces está cerca de tu corazón. Y eso es fe. Todo esto se resume en fe. Cree en Jesús y será salvo. Así que ese acercamiento de Dios a los judíos y a nosotros se cumplió en Cristo Jesús, que nos hace iguales a todas las personas, judíos, gentiles. La obediencia que trae la vida eterna es la obediencia a Cristo y al Evangelio. Eso es lo que trae la vida eterna. Obedecer el Evangelio y a Cristo. Israel ha escuchado el Evangelio sin creer, sin obedecer a Jesús. Que usted y yo no seamos iglesia que escuchamos el Evangelio y no obedecemos. Ojo con eso. Dios provocó a celos a este pueblo suyo con los gentiles, a la otra, precisamente por una mala interpretación de un texto y porque lo acusaban de que Dios había fallado. Los enviados por Dios, que somos todos nosotros los cristianos, proclamamos el camino de la salvación, con la vida, con el testimonio,
E invitamos a toda la gente que nos rodea a confesar su necesidad también y que invoquen al Señor, que es el que los puede salvar. Así que Dios utiliza el Evangelio, lo hace de esa manera tan especial, llamándonos periódicos vivientes con zapatillas evangélicas para mover el corazón de la gente y que la gente crea en su corazón y confiese con su boca. ¿Qué quiere decir eso? Se convierta, que Cristo está cerca, para que puedan creer el Evangelio. Y de esa manera entonces Dios invita para que seamos ese mensajero. La única forma de ser salvos, hermanos amados, es responder al Evangelio, obedeciendo el Evangelio. Y después de ser salvos, predicar el Evangelio. Somos mensajeros también para el mundo, periódicos vivientes con zapatillas evangélicas, y eso nos hace ser hermosos delante del Señor, así el mundo nos rechace. Así que mi hermano, simplemente incline su cabeza y piense de esta predicación que escucha, ¿qué es lo que te va a motivar ahora a predicar? ¿Qué es lo que te va a motivar a predicar a partir de ahora? De todo lo que has escuchado, ¿qué te motiva a partir de ahora a predicar? Y recuerde que la predicación puede ser con el testimonio. A veces no hay necesidad de usar las palabras. El testimonio nos permite presentar el Evangelio. Piense cómo va a ser su manera de compartir el Evangelio a la gente. ¿Cómo se lo va a compartir a las personas? En el lugar, en el espacio, con la gente que Dios le ha proporcionado. ¿Cómo va a ser ese periódico viviente con esas zapatillas evangélicas, con esa hermosura rechazada? ¿Cómo va a ser para predicar, compartir el Evangelio? Pregúntese si alguna vez se ha excusado por no seguir a Jesús. Si alguna vez en su vida cristiana usted ha sacado las 1000 disculpas por no seguir a Jesús o para no seguir a Jesús. No quiero, no puedo, tengo trabajo, mucha obligación, primero la familia, Dios me dice primero la familia y después Él. ¿Cómo son las disculpas? Así que como cristiano debo oír, como cristiano debo creer, como cristiano debo de confesar el Evangelio. Mediten estas cosas. Mediten estas cosas. Mi Señor, mi Dios, mi Rey Todopoderoso, en esta mañana, Padre, aquí estamos. Aquí estamos, Señor Dios y Padre maravilloso, dándote gracias porque me enseñas tu palabra y me comprometo también. Me comprometo, Señor, a hacer lo que tenga que hacer para propagar el Evangelio de manera amorosa y que yo sea un periódico viviente hablando de ti por mi vida. Y como iglesia estamos comprometidos, Padre, también con esta obra evangelizadora.